comprobar si una función es solución de una ecuación diferencial. Para comprobar esto, primero tenemos que sacar la derivada de la función. En este caso, en la ecuación tenemos hasta la segunda derivada, entonces vamos a derivar dos veces. Al derivar nos vamos a dar cuenta que es un producto, entonces vamos a sacar la derivada de un producto, que sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. En este caso coseno pasa igual y ahora sacamos la derivada del logaritmo, que sería la derivada del argumento entre el argumento. Ahora vamos a sumar la segunda parte, que sería el logaritmo por la derivada de coseno. En este caso sería seno. Ahora, para que sea más fácil resolverlo, vamos a simplificar el resultado. Multiplicaremos menos coseno por secante de x tangente de x y por secante al cuadrado de x. Al hacer eso, sacaremos de factor común el secante y el coseno. Y nos quedará un término igual arriba y abajo. Y lo eliminaremos, quedándonos menos coseno de x por secante de x. Sabiendo que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x, lo sustituiremos para poder simplificarlo más. Teniendo coseno arriba y coseno abajo igual, se eliminará quedando 1. Y lo demás queda igual, que sería el seno de x por logaritmo de secante de x más tangente de x. Ahora buscaremos la segunda derivada. El primer término es una constante, entonces queda 0. Y sacaremos la segunda derivada del segundo término. En este caso también es un producto, entonces lo resolveremos igual. El primero por la derivada del segundo. Y el segundo por la derivada del primero. Y simplificaremos igual que con la primera derivada. Sacaremos factor común de secante y se eliminará igual que con la primera derivada, quedándonos seno de x por tangente de x. Entonces secante de x será lo mismo que 1 sobre coseno de x. Y al multiplicar eso por seno de x, la igualdad quedará como tangente de x. Y ahí nos quedan nuestras dos derivadas. El siguiente paso será sustituir.
Sustituiremos primero la segunda derivada. Y luego la segunda. Y luego la primera, perdón. Lo igualaremos a tangente de x. Y ahora eliminaremos los términos hasta que nos quede tangente de x de un lado y tangente de x del otro para comprobar que la función es solución.